brother. What a beautiful morning. It seems more like winter in Laredo, which is rare, but it's not quite, but we're getting some cold in here. Le damos gracias a Dios el día tan hermoso. Ahora que tenemos aquí, ¿verdad? Ya parece un poquito más invierno aquí en Laredo, créanlo. So le damos gracias a Dios por poder estar aquí reunidos. We praise the Lord that we are able to be here for His glory, for the glory of God, para la gloria de Dios. This morning we're continuing in our study of the book of Acts. Esta mañana continuamos con el estudio del libro de los Hechos. We have been taking a break due to the Christmas and our Advents, but now we come back and we continue now with our study in the book of Acts. Go with me to Acts chapter 22. Vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 22. Los tomamos una pausa por esto de la Navidad y por todo lo que estábamos haciendo del avivamiento. Pero ahora ya regresamos al libro de los Hechos, en capítulo 22. This morning I want to try to get through verse 25 all the way to chapter 23, verse 10. So esta mañana vamos a tratar de capítulo 22, del 25 todo hasta el capítulo 23, versículo 10. And so where we left off last time, let me give you a little summary. Les quiero dar un poquito de resumen de lo que habíamos visto anteriormente, just to remind you, nomás para recordárselo. We will start with verse 24, just to give us a little background. Vamos a comenzar con el versículo 24 para que nos dé un poquito de historia de lo que vimos, ¿verdad? Pero acuérdense que Pablo fue al templo, ¿verdad? A cumplir los votos porque lo habían acusado a estar predicando en contra de la ley y en contra de los judíos, ¿verdad? De la ley mosaica. And so Paul goes into the temple to fulfill his vows. He had made some vows in order to show his respect for the Mosaic law, and he was going to fulfill those vows because remember that they had accused him of preaching against or speaking blasphemy against the Mosaic law and the Jewish traditions. And so Paul went and fulfilled these vows to demonstrate the respect that he had for the Mosaic law. Y él vino aquí al templo y tomó sus votos, acuérdense, y para poder enseñar el respeto a la ley mosaica y a las costumbres y tradiciones judías. But instead, what happened is a riot breaks out. If you recall here the verses prior, si se acuerdan en los versículos anteriores, comienza un alboroto. Comienza el alboroto. And Paul is grabbed by certain Jews from Asia that followed him with all these lies against him and accusations. Y Pablo es agarrado ahí por estos judíos de Asia. Estos eran los mismos judíos de Asia que lo habían acusado de falsamente, ¿verdad? Y vinieron y lo siguieron hasta aquí y lo agarraron. They were making false accusations. Estaban haciendo acusaciones falsas. They claimed again that Paul had preached to all men, right? Which was a lie because he hadn't gone everywhere. That he had preached to all men against the Jews and the law of the temple, and also they accused that he had brought Greeks into the inner courts, which was a penalty of death, if you will. It was a very serious accusation, which was not true. And they accused Paul of this, ¿verdad? Y lo acusaron a Pablo de estar predicando en todas partes, que ahí estaba la mentira, ¿verdad? Obviamente no había ido Pablo a todas partes, en contra de los judíos y la ley del templo, ¿verdad? Y también clamaron que lo acusaron de que él había llevado a gente que era griega, que no era judía, al templo interior, ¿verdad? La corte interior, que era algo muy grave, hasta muerte te podían dar por hacer eso. And so, obviously, taking Greeks in or non-Jewish people into the inner temple was a big no-no, right? And they could be accused of that. And so they dragged him and to the outer temple, y ahora lo agarraron y lo llevaron hacia el templo exterior, ¿verdad? And they start beating him, y lo comienzan a golpear. They start beating him. And so after they reach the steps, as they're bringing and beating him, así se lo llevan y le están dando una buena paliza, como decía mi abuelito, una paliza.
lo llevan llegan allí más o menos a las escaleras, ¿verdad? And all of a sudden, he asks for permission to speak. Y luego después comienza y pide permiso para hablar. And so he sees the commander, he sees the soldiers, ven a los soldados, ven al comandante, y le dice que si le da permiso a hablar a la multitud que están con el alboroto. So he has to speak to the multitude. And so Paul explains how the Jesus of Nazareth, and he wanted to be clear that it was Jesus of Nazareth, because he wanted to make sure they understood that this was the Jesus that they crucified and the Jesus that rose from the dead, that he comes into the living Christ that rose from the dead. Y la razón aquí, hermanos, que él cuando viene y le pide al comandante que puede dar atención y hablarle a la multitud, él viene y habla específicamente y explica como el Jesús de Nazaret. Y es importante entender que él quería ser claro que era el Jesús de Nazaret, que era el mismo Jesús que crucificaron y el mismo Jesús que resucitó de los muertos. Era importante hacerlo. And so he tells them how this Jesus of Nazareth miraculously met him while he was on his way to on the road to Damascus to go and persecute the followers of Christ. He says that Jesus of Nazareth interrupted me. And so, hey, wait a minute, isn't he dead? Well, he wasn't. He rose from the dead. And now he encounters Paul on the road to Damascus. Entonces él aquí aclara y dice, mira, ese Jesús de Nazaret del que te hablo yo, el Cristo resucitado, es aquel que me interrumpió en mi camino a Damascus. ¿Damascus? Damascus, ok. Damascus. Y pues la gente, imagínense, en verdad, el Cristo pues que está muerto. Pero Pablo dice, no, ese Cristo que ustedes de Nazaret que crucificaron, vive. Right? And so he says, listen, dice, yo iba a perseguir a la iglesia, a los seguidores de Cristo. And he related, and he told them that Jesus himself, that God told him, I will send you far away to the Gentiles. Y dijo, y clamó que Dios mismo le dijo que lo iba a mandar afuera para los gentiles. Well, that they didn't like that. It was blasphemy saying that God talked to you, God actually spoke to you. That's blasphemy. Y eso no lo hizo las cosas mejores, sino se enojaron más porque era una blasfema decir que Dios habló hacia ellos. They shouted, put Paul to death. They wanted to kill him. Quería que le pusieran a la muerte a Pablo, querían matarlo. People don't want the truth anymore. You can have truth, but the truth is no longer important. It is what you perceive to be truth, what is important. But we know that there is truth, and the truth will persevere and it will last forever, right? Y ahora tenemos, hermanos, un problema, que la verdad ya no es suficiente. Ahora la gente ya no quiere la verdad. Quieren su perspectiva de la verdad, pero no la verdad. Pero la verdad perseverará para siempre, hermanos. And here they didn't want truth. They didn't want the truth. And so they got angry and they started to throw things at him, their own cloaks and dust and dirt. And if there were rocks there, they would have thrown that, but they were in the they were in the outer courts. They were still in the temple. And so they started throwing dust and their cloaks and everything at Paul, angry. Y so ahí vemos, hermanos, que la gente se enojó, se hirió y comenzaron a tirar cosas, tierra, sus trapos, ¿verdad? Sus su ropa, ¿cómo se dice? Sus sacos. Si hubiera habido piedras ahí, le hubieran tirado piedras, pero estaban en el exterior de la corte, adentro del templo. And so they took him in, and the Roman soldiers followed protocol. They needed to take him. Remember, in Rome, the law was that you are innocent until proven guilty, just like what we have today here in this country. Y la ley romana decía que eras inocente hasta que podrías ir a probar tu inocencia, como tenemos en este país. That's what saved Paul. Eso es lo que lo salvó a Pablo. They wanted to do the right thing. Now, were they perfect? No. ¿Eran perfectos los soldados romanos? No. But they did. They took him in there, and all of a sudden,
They take Paul into the barricades to examine him. So después agarran los soldados y dicen, ¿qué está pasando? Y lo llevan allá hacia atrás para examinarlo. So the way they examined is by beating you up and finding out the truth. So that's why I say they weren't perfect. So they beat him. Y la manera en que lo examinaban y lo cuestionaban era una buena golpiza para que pudiera decir la verdad. Unos cocotes, ¿verdad? Para poder decir la verdad. The idea here was, torture him to get the truth, right? Y la idea aquí era torturarlo para poder agarrar la verdad. So let's pick up in verse 24, chapter 22. Vamos a levantarnos en el capítulo 22, versículo 24. And it says this, the tribune ordered him to be brought into the barricade, saying that he should be examined by flogging to find out what they were shouting against him like this. But when they had stretched him out to the whips, Paul said to the centurion, who was standing by, is it lawful for you to flog a man who is a Roman citizen and uncondemned? When the centurion heard this, he went to the tribune and said to him, what are you about to do? For this is a Roman citizen. So the tribune came down and said, tell me, are you a Roman citizen? And he said, yes. The tribune answered, I bought the citizenship for a large sum. Paul said, but I am a citizen by birth. So those who were about to examine him withdrew from him immediately, and the tribune also was afraid, for he realized that Paul was a Roman citizen and that he had bound him. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Let us pray. Vamos a orar. Father, we ask that as we expound your word, that it is your word and that your spirit stirs us up, our hearts, Father, as we start to see what you have here, Father, for us this morning. May it not be my opinion or my word, but may it be your word. May we look and see what you have for us. Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí y leer tu palabra, exponerla, Señor, que tu espíritu nos guíe, nuestros corazones la podamos recibir, Señor. Que no sea mi palabra o mi opinión, Señor, que podamos exponer tu palabra, Señor, por lo que es. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y para tu gloria. Amén. So now, Paul was no stranger to physical, suffering before. We see in 2 Corinthians 11, where he tells us what had happened. He says that he had been beaten 5 times with lashes and with a rod, and so we see that he had been tortured before, ¿verdad? Vemos aquí que Pablo no era extraño a sufrimiento, ¿verdad? No era extraño a la tortura. Vemos en 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 11, que él habla y dice que 5 veces me azotaron y lo golpearon hasta con una vara de fierro, ¿verdad? Entonces, no era extraño a esto. He wasn't a stranger to this. But it was a little different because Romans dealt with their torture very differently, as we saw through the torture that they did to our Lord and Savior Jesus Christ. They were trained to be very precise in their torture and what they did to you. They were very good at it. They were very feared. Remember, these are the same ones that would execute people and chop your head off and put them at the entrance. The heads would be up in spears, or the bodies would be hung on on crosses, so that when you passed that city and there was a Roman, that you would fear the Roman Empire. Y tenemos que ver, hermanos, que los romanos eran un poquito más diferentes que otra gente. Los romanos eran expertos en la tortura. Ellos eran precisos en lo que estaban haciendo para torturar. Imagínense, hermanos, podemos ver lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo en la forma en que lo torturaron.
Estos son los mismos emperadores romanos, ¿verdad? Que ponía cabezas en palos o gente crucificada, muerta, las dejaban ahí por días para que los que pasaran por ahí vieran el castigo que se hacía si te metías con el imperio romano. Here, when we talk about flogging, we're talking about a technique where it wasn't just whipping him, it would be with glass and pieces of wire, or it was meant to hit your skin and pull up chunks of your skin or of your body, of your meat, or just pull out meat out of your back. Este tipo de azotar, hermanos, la técnica que usaban era arriba le ponían vidrio o metal o lo que sea para, la intención era agarrar pedazos de carne cada vez de que te azotaban. Entonces era una tortura un poquito diferente, ¿verdad? It was a torture that was a little different, right? They were going to do some damage, iban a hacer un daño, but here we see that as Paul tells them, right when they had him there, they were about to do that, ya lo iban a tener así, ya lo tenían agarrado. And Paul, being very intelligent, Pablo siendo bien inteligente, knowing the law, conociendo la ley, he says, wait a minute. He pulls his Roman citizen card out. Dice, espérate. Y saca su carta de ciudadano romano. Okay, he brought fear to the soldiers because it was against Roman law to beat or whip a Roman citizen, y por eso trajo un temor, porque era en contra de la ley golpear o azotar a un ciudadano romano without even being with a fair trial, sin tener ¿cómo se dice? Un caso, ¿verdad? Un juicio. And so the commander came and asked Paul, if it was true, and immediately, of course, Paul said yes, and they let him go. Y viene el soldado, ¿verdad? Y le dice, el comandante le dice, ¿es cierto? Y dijo Pablo que sí. Inmediatamente lo quitaron de ahí y no quería que hiciera esto. Now, Roman citizenship was something to be proud of in that world. Y la ciudadanía romana era algo de ser orgulloso en ese mundo. Just like being a Texan. No. Así como ser tejano, ¿verdad? Es something to be proud of. Es algo ser orgulloso. So, anyway, it could be attained by different ways. Podías tú tener ciudadanía por diferentes maneras. You could serve in the Roman army for certain years, and then you would be a citizen, which we see that common in different countries, and especially in the United States. You can serve in the military, and you will be an American citizen. So, podías tener la ciudadanía romana por unas diferentes formas, ¿verdad? La forma que se podía hacer también era si tú servías en el militar, ¿verdad? Por ciertos años te hacían ciudadanía, muy similar con lo que hacen en otros países y aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Also, you could buy it, y también podías comprarlo, but you had to be really wealthy and connected, but it was possible to buy the citizenship. It was very expensive and very sought after. También podías comprar la ciudadanía, tenías que estar bien conectado y tener mucho dinero, pero se podía comprar y era algo que mucha gente quería, ¿verdad? Agarrar una ciudadanía romana. And then the best one y la mejor manera was to be born of Rome. Y la mejor manera era ser nacido en Roma. Right? And so Paul had been born a Roman citizen, which gave him even a higher status in that society. So como Pablo había nacido y es ciudadano romano, eso le dio un estatus más alto, ¿verdad? Que los demás. And so when they heard this, they immediately, let him go, and they treated him well. Ya especialmente cuando se escucharon esto, ya lo dejaron ir, lo comenzaron a tratar muy bien. But still, the commander needed to figure out what happened. So ahora todavía necesitaba el comandante figurar lo que estaba pasando. There was this riots that he couldn't ignore. Había un revoto que no podía ignorar. And so it was his job to keep this order. Y era su trabajo tener esta orden. He had that responsibility to keep order in Jerusalem. Y era la responsabilidad de él tener este orden en Jerusalén. Now, let's go to verse 30. Vamos al versículo 30. It says here, but the next day, desiring to know the real reason why he was being accused by the Jews, he unbounded him and commanded the chief priests and all the council to meet. And he brought Paul down to set him before them. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir
a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. And so here the commander orders the chief priest, obviously, so that they can assemble and they can help him figure out what's going on and why he was accused. So aquí el comandante agarra y asembla a todos los sacerdotes, ¿verdad? Y a la gente para tratar de ver qué es lo que había pasado. So verse 1, versículo 1, chapter 23, capítulo 23. Looking intently at the council, Paul said, "Brothers, I have lived my life before God in all good conscience up to this day." Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. So there's many commentaries. I don't want to get too much into it because of our two languages, and I can't fit everything in that I want to fit in. Rápidamente quiero hacer unos comentarios de esto. No tengo el tiempo por los dos lenguajes y no voy a poder. Hay mucho que quiero decir, pero estoy condensado en el tiempo. But when he's looking intently, some commentaries claim that he was going blind, which there are other areas that say that Paul was losing his sight. That's why he had Luke and others write his books. He didn't write some of these books, they wrote for him. But here in this case, the intent look, I think, and I find a lot, is because of what's going to occur and what we'll read, is that, Paul was a Pharisee. Remember, he was under the highest priest and very prestigious position that he had within the Pharisees. And so even though it had been, 20 plus years, there were still people that he knew that were in the Pharisees, with the Pharisees. And so he kind of was maybe looking to see if he recognized anybody. He wanted to make sure maybe he had a friend in there or two. So he was looking intently at them, and then you notice brothers. He calls them brothers as equals, right? And so we get that vibe that's what's happening there, hermanos. Cuando él dice que ahí intensamente estaba viendo, muchos comentarios dicen que quizás Pablo se estaba haciendo ciego y no miraba bien, aunque es cierto, verdad. Vemos en diferentes en las escrituras donde hay diferentes maneras de poder ver que Pablo estaba perdiendo su vista, y por eso Lucas y otros escribieron los libros que él escribió, ¿verdad? Obviamente. Pero aquí con lo que pasa y con lo que vamos a ver que pasa y la situación, podemos ver que Pablo era un fariseo antes. Acuérdense que él era alguien prominente. Él fue dirigido y enseñado por los más prominentes fariseos que existían en su tiempo, y él conocía a gentes, o él, yo creo que estaba viendo intensamente a ver si había amigos ahí, aunque ya tenía más de 20 años, ¿verdad?, que no estaba en esto. Como quiera, él buscaba un auxilio, ¿verdad?, que a lo mejor tenía una amistad allí, ¿verdad? I mean, he previously persecuted Christians. Él previamente era el que perseguía a los cristianos. And that's why, y por eso vemos que les dice hermanos, ¿verdad? Hermanos. And so now Paul begins his defense statement with integrity. Y él comienza su declaración con integridad. La integridad comienza a ser. He says, I'm not a violator of the law. Yo no soy un violador de la ley. This was a statement that is his conscience, saying his conscience was clean, that he did not do anything that would conduct himself being unholy, ungodly, or insincere. Y so él lo que está diciendo aquí de volada viene con su conciencia y su integridad. Dice, mira, sabes que mi conciencia está limpia, tengo santidad, sinceridad, yo no soy culpable de nada de esto. And so his point is that his decisions and actions were guided by his understanding of God's will. That's what he was saying. My conscience is clear, I did this because this is my understanding of God's will. So, lo que estaba diciendo en corto era, esto todo lo que ha hecho yo, mis intenciones vienen de lo que yo veo y mi entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. O mi conciencia está, ¿qué? Limpia. Now, I got to pause here because I want to address something. Tengo que pausar aquí porque quiero ver algo importante. The Bible talks about the conscience. La Biblia habla de la conciencia. Habla mucho de la conciencia. Your conscience. Ustedes tienen una conciencia. We all have a conscience. Your conscience. I think it's very important for us to visit this. Y es bien importante visitar esto aquí.
because the conscience is very important. La conciencia es bien importante. But there's a huge lie that the world has about the conscience. Pero hay una mentira grande que el mundo tiene de la conciencia. The world says, always let your conscience guide you. Y el mundo lo que dice es, siempre deja que tu conciencia te guíe. That is a very unbiblical lie. Y esa es una mentira que no es bíblica, hermanos. Esa es una mentira. Eso no es bíblico, de que dejes tu conciencia que te guíe nomás así. What is the conscience? ¿Qué es la conciencia? Well, the conscience is defined by being the center of your moral intent. La conciencia se define como ser el centro de tu intención moral, your moral intent. So it's the inner part of man, right, which takes and reflects on whatever is happening and gives it moral value. What is wrong and what is right, okay? And that's something that God puts in us, y eso es algo que Dios puso en nosotros, nos da una conciencia definida, la conciencia definida por el centro moral de la intención moral, ¿verdad? Las intenciones que tenemos. Entonces, eso lo que hace es nosotros reflexionamos en lo que vemos, en lo que estamos haciendo, y entra ahí, y ahí nosotros decidimos si es bueno o si es malo moralmente. Y eso es algo que y reflexionamos los valores que tenemos y vemos si es malo o si es bueno. Y eso es una cosa que nos dio Dios, ¿verdad? Una de las cosas que nos dio Dios. So there's two parts to the conscience. Hay dos partes en la conciencia. Dos partes, bueno, mínimas, que puede haber más, pero dos partes generales. There's two parts generally that are there. There's that part of the conscience that God placed into men, whether you are regenerated or not. God has placed his fingerprint in man by giving them all the conscience. You can have people in a village that have no society, no rule, no nothing, but they know death is wrong, lying is wrong. You kill one of theirs, they know it's wrong. Murder is wrong. It's just a conscience that God has put there. You don't need to go to a tribe that has no government or no society. You walk into that tribe and you kill somebody or steal something, you're going to get in trouble. They know automatically it's wrong. They don't have to be told. They know. It's there that God put that in there. So hay una conciencia moral que Dios nos ha puesto a la humanidad, seas regenerado o no seas regenerado. Si tú vas a un lugar indígena donde no hay leyes o sociedades, quizás, pero vas ahí, tú robas o matas a alguien ahí, ellos saben que eso está mal. Automáticamente algo les dice que matar es malo, que robar es malo. Entonces, eso es algo que Dios puso ahí como una huella de él, ¿verdad? Le puso eso al hombre. Let's go to Romans chapter 2. Vamos a Romanos capítulo 2. So that, I just want to give you biblical principles. There's so many other verses that I would love to give you, and maybe I'll put them up later. Hay muchos versículos que quiero darle, pero quiero que ustedes vean que esto es bíblico, hermanos, no es algo que nomás estoy diciendo. Verse 14 through 15, chapter 2 of Romans, capítulo 2, versículos 14 al 15 de Romanos. Dice así, and it says this, for when Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. So the part of the conscience which God has placed into man, that's the part of the conscience that God has placed into man. Esa es la parte de la conciencia que Dios ha puesto ahí al hombre. All men are born with a basic sense of right or wrong, right? Even when they do not have God's written law, right? They don't have to have God's written law, it's just there. El hombre no tiene que tener la ley escrita ahí, sino Dios ya les puso una básica sentido de lo que es malo y lo que es bueno. Algo básico, ¿verdad? Pero no tienen que tener la ley de Dios, ahí está, en la humanidad. Adam and Eve demonstrated this, y Adán y Eva demostraron esto. At the beginning,
desde el principio, right? At the garden, en el jardín, what happened? ¿Qué pasó ahí? Well, why did they run and hide? ¿Por qué corrieron y se escondieron? Remember? Why did they run and hide? ¿Por qué corrieron y se escondieron? Because of their nakedness, porque estaban desnudos. God didn't tell them that was wrong. Dios no les dijo nunca que eso era malo. They just said they felt it was wrong. Ellos sintieron que era malo. What did they do? They hid. Se escondieron porque estaban desnudos. God never told them that. Dios nunca les dijo eso. Versículo 11, verse 11 in Genesis 3, in Genesis capítulo 3. You can go and see that. Their conscience convicted them of it. God never told them, but their consciousness did. Dios nunca les dijo, pero su conciencia los convirtió de eso. Now there's that second part of the conscience, y ahora viene la segunda parte de la conciencia. This is what led me to legalism for many years. This is what leads a lot of you into the way you see things, the way you see the world. La segunda parte de la conciencia es lo que me llevó a mí al legalismo por muchos años. Y es lo que te mete en problemas porque como tú ves al mundo, ¿verdad? So, we have generations, tenemos generaciones. In the 1800s, mid-1800s, you had men, and we can go further back into history in the time of Christ, en el tiempo de Cristo, podemos irnos a los 1860s. We see fashions, vemos las modas, right? You have your Charles Spurgeons and your Jonathan Edwards, you know, you had the beard and the mustaches and, you know, all of this stuff. En esos tiempos tenían sus barbas, you know, y todas esas cosas. Then something happened, y algo pasó. Another thing came, otra cosa vino. Somewhere, somebody decided that clean cut was the way to go. Y alguien decidió que estar limpio y no tener nada en la cara y tener el pelo corto era algo moral, which it's not, que no es, hermanos, pero we had that conscience, teníamos esa conciencia. We decided that wearing a tie and, you know, the certain dress attire, you know, y decidimos que cierto tipo de cómo nos vestimos y qué es lo que es y qué es lo que no es. For many years, the Christian church could not even have people wearing jeans. Y por muchos años la iglesia cristiana no dejaba que trajeras pantalón de mezclilla. Right? Traer pantalones, having pants. You couldn't do that. No podías, una mujer, right? A woman couldn't wear pants. Which, I don't, you know, it was just, it's not in the Bible, no está en la Biblia. No. It talks about a man should look like a man and a woman should look like a woman. Yes, that's there. Lo que habla es de que el hombre se debe ver como un hombre y la mujer se debe ver como una mujer. But if I go and I buy a woman's suit, you're gonna see me and you're gonna go, that's a woman's suit, because it's very distinguished. If I wear a woman's pantsuit, it's ridiculous because I'm gonna look like a woman. So a woman can dress in a suit because it's a different suit than a man, ¿verdad? Si me pongo un traje de esos de mujer, hermanos, se van a dar cuenta que es un traje, es femenino. Se va a ver que traigo un traje de mujer. So hay una distinción entre mujer y hombre. Entonces no hay nada malo que traigan pantalón de mezclilla una mujer, or, you know, there's nothing. But that's been developed in your own conscience of your own values, of your own standard. Eso se desarrolla en tus valores y en tus estándares de ese tiempo. Your society, tu sociedad, where you grew up, dónde naciste, what values you took, qué valores agarraste, hermanos. So you see some people like, you know, different types of things. Gente les gusta diferentes tipos. So you develop that conscience. You see somebody that is not in your standard and has nothing to do with the Bible, but you have this conscience in you saying, oh, that's wrong. You can't be wearing that. Oh, eso está mal. No puedes estar usando eso. Esa es tu conciencia que tú agarraste de tu valor, de los valores que tú agarraste. That's the conscience that receives and learns instruction from the outside sources. Y esa es la conciencia, esa es la parte de la conciencia que recibe y aprende instrucción de lo que hay afuera alrededor de nosotros. It gives a standard of what's wrong and right. Da el estándar de lo que es bueno y lo que es malo. We go to Europe. If you burp here in the table with my father, he would slap me, right? Si erutamos en la mesa, ¿verdad? Y erutas, mi papá, pum, cachetadón. But you go to Europe, in Italy, and you don't burp, you offend them because burping says you enjoyed the food and you're full.
Pero en Italia o en Europa, si no erutas en la mesa, no los honras. Estás diciendo que no te gustó la comida. O para ellos, cuando erutas, es de que estás lleno y estás satisfecho. If you handshake, you know, in the Asian culture, si tú saludas en la cultura de Asia, ¿verdad? With a hand, with the right hand, you're a disgrace to them. Si tú los saludas con la mano derecha, eres una desgracia hacia ellos. Why? Because to them, this is the hand that you wipe yourself with. Porque para ellos esta es una mano mala. It's not the right hand, no es la mano derecha. Porque con esto es lo que usas para, ¿verdad?, limpiarte. Se oye un poquito diferente en español. So you got to do it with the left hand. Tienes que hacerlo con la mano. But for us, right is right, and for them, left is right. ¿Verdad? Para nosotros, la derecha es la derecha, la correcta, y para otros, la izquierda es la izquierda. But we are, in our hubris, we think that our way is the best way. Y en nuestra arrogancia, pensamos que nuestra manera es la manera mejor. That's that part of the conscience that trains you to whatever standard and morality you are instructed by your society and your culture and your surroundings. So ese es el tipo de la conciencia que ha sido entrenada por los estándares y las morales que hay alrededor de ti y de tu sociedad y de tu cultura. These two parts of the conscience interact. Y estas dos partes de la conciencia interactúan. Your conscience and God's given conscience, ¿verdad? La conciencia tuya que te enseña y la conciencia que Dios ha puesto ahí. They interact and the basic standards, right? But you're going to reject one or the other. Vas a rechazar una o la otra. Sometimes we reject it to our convenience. En veces la rechazamos para nuestra conveniencia. And so we use our conscience, and our conscience tells us something is wrong, but we decide to go with our other conscience and say, well, society says it's okay, so I'm going to do it. Entonces, la sociedad, las conciencias ahí se mezclan y en veces hacemos lo que nos conviene. Dijimos, bueno, esta conciencia la tengo, pero aquí la sociedad y aquí se hace eso, so vamos a hacerlo como quiera. Haces lo que te convenga hacer. But you see, that's why we can't be guided by our conscience just like that. Por eso no podemos ser llevados por nuestra conciencia nomás así, hermanos. God calls us to discipline or to train our conscience to be good according to His standards, not your standards. Pero Dios nos llama a entrenar y a disciplinar nuestras conciencias de acuerdo a sus estándares, no los estándares tuyos. That's the difference. Man corrupts the conscience by training it to their own standards. Y el hombre corrupte la conciencia por entrenarlos a sus propios estándares. The Bible says sin is sin. There's clear, black and white. La Biblia dice pecado es pecado. Está claro, hermano. We follow that. Seguimos eso. But everything else, we have to be careful following our conscience. Cualquier cosa es importante tener cuidado cómo seguimos nuestra conciencia. Psalms 119, Salmos 119, en verse 9, en el versículo 9, a young man asks a question. Un hombre joven pregunta una pregunta. Where shall a young man cleanse his ways? Dice, ¿de dónde un hombre joven limpiará sus caminos? ¿Verdad? ¿Cómo un hombre joven limpiará sus caminos? By guarding your word, guardando tu palabra, right? But David, en verse 11 y en el versículo 11, David nos da algo impactante. He gives us an impactful thing. Thy word I have hid in my heart. Tu palabra yo he guardado ¿en qué? En mi corazón, hermanos. The Hebrew word for heart here, la palabra hebrea para corazón aquí, speaks of the moral conscience. Y la palabra hebrea aquí habla de la conciencia moral, hermanos. The moral conscience. So it is to be trained in God's word so that we will function according to God's standards, and that way we will not sin against Him. You see?
Entonces vemos que esta palabra hebrea habla de la conciencia moral. Cuando dice corazón, la palabra que usa para corazón en hebreo habla de la conciencia moral, y dice aquí entrenar tu corazón, guardar tu corazón en la palabra de Dios para que podamos funcionar como en los estándares de Dios y no pequemos contra ¿quién? Contra Dios. So, when our conscience is good, then we can be guided by it. So, cuando nuestra conciencia está buena, hermanos, entonces sí podemos ser guiados por nuestra conciencia. Only when our conscience is God's standards. No más cuando nuestra conciencia está con los estándares de Dios. Then we can be guided by it. Entonces podemos estar guiados por eso. And in order to be sure that we have a good conscience, we need to do what? Hide and guard His Word. That's why the Word of God is so important. That's why we can't neglect this and say we have a good conscience. You can't say you have a good conscience and you're ignorant of the Word. ¿Cómo vamos a nosotros tener una buena conciencia? Guardar su palabra en nuestro corazón, hermanos. Y si somos ignorantes a la palabra, ¿cómo vamos a tener una buena conciencia, hermanos? No vamos a tener una buena conciencia. So it's super important that we understand this. Y es bien importante que entiendamos eso. When we're discipling, it should be here. Cuando estemos discipulando, debe de estar aquí, hermanos. When we're parents, como padres, it's so important that we instill the Word of God in our children. Not just superficially, but that we instill the Word that when they leave, it is rooted and they follow God on their own. Es bien importante, hermanos, que podamos nosotros como padres instalar la palabra de Dios profundamente en el corazón de nuestros hijos, hermanos, porque si lo hacemos superficialmente y los traemos por 20 años a la iglesia, después se van a ir al mundo y no van a buscar a Dios. Pero si los buscamos y si les damos y que guarden la palabra de Dios profundamente, sus raíces, cuando se vayan, hermanos, ellos van a buscar su propia relación con Dios, hermanos. It's important. There's a danger that the conscience can also be trained to reject God. Y es un peligro, hermanos, la conciencia, porque puede ser también entrenada para rechazar a Dios. It's very dangerous. The conscience is very dangerous because it can be trained to reject God. Tito, chapter 1, capítulo 1, verse 15, versículo 15. Dice esto. To the pure, all things are pure, but to the defiled and unbelieving, nothing is pure. But both their minds and their consciences are defiled. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. You know what this verse is telling us is that religious people that are religious, Baptist or whatever your religion is, you be in the church 50 years, I don't know. But it says religious people like that, defile their minds and their conscience because they exchange God's standards for their own standards. Dice aquí, puedes ser tú bautista o lo que sea de denominación, puedes ser un religioso por años, 50 años. Dice aquí que esos religiosos, dice, en veces esos religiosos nos dice que pueden estar en contra de la conciencia de Dios porque cambian los estándares de Dios por sus propios estándares. Por sus propios estándares. They profess to know God, but they disobey Him with impure lives. Claman conocer a Dios, claman seguir a Dios, pero lo desobedecen con sus vidas, ¿verdad? Y los estándares. A good conscience will always warn us about what we're doing, and if it's contrary to godliness, and it will convict us to do the right thing, to repent and confess it. Una conciencia buena, hermanos, nos va a convictir de cuando andamos mal, nos advierte que estamos mal, estamos siendo en contra de la piedad de Dios y nos convicte a hacer lo bueno, que es que arrepentirte y confesarlo, hermanos. And this we see Paul do here. Y aquí vamos a ver Pablo hacer esto también. Here we see Paul's human side, the flesh. Aquí vemos la carne de Pablo, la parte humilde, la parte de la carne de Pablo. Verse 2, versículo 2, Acts chapter 23, Hechos capítulo 23. Dicen, the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him in the mouth. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Cachetón en la boca, right? They slapped him in the mouth. And this was
illegal, and Paul knew it. Esto era ilegal y Pablo sabía que esto. He was quoting Leviticus 19, chapter 5. Él estaba citando Levíticas capítulo 19, versículo 15, verse 15. He says, you do this injustice. Dice, estás haciendo esta injusticia. You abuse me physically. Me estás abusando físicamente, right? You're going against Jewish protocol. Estás haciendo en contra de la ley judía. You shouldn't strike a man. Like, no debes de abusar de un hombre así. Ananías was doing that. Y Ananías, era el sacerdote, ¿verdad? Y estaba haciendo esto. He was totally different than Paul. Era muy diferente que Pablo. Ananías went against it, against court procedures, and asked them to slap him in the mouth, to shut up, basically. Ananías fue en contra de lo que era la ley, y Pablo le va a declarar, y le dice, dale un cachetadón ahí en la boca. Especially because he was saying something that he didn't like, Ananías didn't like. Estaba haciendo algo que a Ananías no le gustaba. No le gustaba. Verse 3 and 4, versículo 3 y 4. Then Paul said to him, God is going to strike you, you whitewash wall. Are you sitting to judge me according to the law, and yet contrary to the law, you order me to be struck? Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. So Paul's like telling him, hey, you know what? God is going to punish you, man. It's like he's setting God on him. Y aquí Pablo le está diciendo, Dios te va a castigar a ti por lo que me estás haciendo. Like he's getting vengeance, quiere venganza. But for a different reason. Una razón diferente, ¿verdad? He says this, those who stood there said, would you rival God's high priest? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? And Paul said, I did not know, brothers, that he was a high priest, for it is written, you shall not speak evil of a ruler of your people. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era él sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Well, there was a fear of the Lord in Paul. Había un temor a Dios en Pablo. A man of God, a man of the people, no matter how wrong you think he is, got to be careful what you say behind his back or how you treat him. Un hombre de Dios, hermanos, un hombre que está guiando a la gente de Dios, no importa si está mal o no, Dios lo puso ahí. Tengan cuidado cómo estén hablando detrás de sus espaldas. Tengan mucho cuidado. Many are sick and many things happen because God does look down upon that. He will judge double the man of God. So don't worry about if he's wrong. Vengeance will be there. Sometimes I have to defend pastors that you call him out. I'm not saying not to call him out, but I'm saying if you don't know everything about them, be careful how you talk about them. Y hay veces, hermanos, que tengo que defender a pastores, no porque pienso que están bien, sino no sabe suficiente para estar hablando mal de un pastor. Y no quiero que haya condenación contra ti, o mejor no hables de él, especialmente si no sabes lo que está pasando. Sometimes we talk about our own pastors or pastors out in other churches. We got to be careful. A veces hablamos de nuestros propios pastores o pastores de otras iglesias, and we don't have the information, y no tenemos la información. Be careful. Paul's giving a warning here. Pablo está dando una advertencia. Por eso en veces hay enfermedades o cosas te pasan o tienes cosas que te pegan. ¿Por qué? ¿De dónde está saliendo? Ten cuidado como estés tratando al sacerdote o al pastor de Dios. Right? You got to be careful how you talk about him, behind his back, what you do, because sometimes you have infirmities that you can't explain, or you're sick, or some things happen, and you got to make sure that you do that you understand that. Tienes que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado, y Pablo nos está advirtiendo. Es una advertencia que está en la Biblia, hermanos, no es para asustarlos. Dios va a darle condenación a ese pastor, doble sufrimiento si anda mal. Dios le va a dar esa venganza. Tú no. The Bible even talks about when you're going to approach an elder or the pastor, you need to not just approach him, you need to go with other, make sure that you're doing the right thing. A un pastor tampoco la Biblia que dice, no puedes nomás llegarle ahí, tienes que ir con otros ancianos a ver si, y luego si sí, hay que ir a confrontarlo privadamente. Right? Don't keep things in your heart, no debes de tener cosas en tu corazón. Paul did, but he did not know that he was the high priest. Pablo hizo esto y no sabía que él era el sacerdote, el mero cuerda. And he was wrong, y él estaba mal, el sacerdote era malo. But yet Paul was told, hey, they told Paul, hey, is that the way to treat? And Paul's like, oh,
I didn't know he was a high priest. Y le dijeron a Pablo, aunque ese hombre era malo, le dijeron a Pablo, ese es el sacerdote, el sacerdote. Y Pablo, no sabía que era el sacerdote. Se corrigió, no agarró orgullo, he didn't get prideful, right? What does he do? ¿Qué hace Pablo? Now when Paul perceived that one part were Sadducees, and Paul, I did not know, brothers, that he was the high priest, for it is written, you shall not speak evil of the rulers. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. So Paul being beaten before, he understood, but then he was angry and he had a strong reaction because this guy was violating the Jewish law. Y aunque Pablo había sido golpeado antes, no era algo nuevo para él. Lo que lo hacía enojar es que este hombre estaba violando la ley de Dios. And that's why he says you whitewash wall, les dice ahí, ¿verdad? Que son paredes blanqueadas. Lo insultó al pastor, al sacerdote. He insulted the pastor hard, ¿verdad? Fuertemente. But then he realized he didn't know he was a priest, pero él no sabía que era el sacerdote. And even if he was wrong, Paul said, hey, I'm wrong. I shouldn't have done that. Y aunque Pablo sabía que era malo, ¿qué dice Pablo? Dispénseme, yo no debía de haber hecho eso. No sabía que él era el sacerdote, aunque estaba mal. Right? And so, Jesus talks about this. Cristo habla de esto. In Matthew chapter 23, he calls them whitewash. Right? También Cristo les dice, en el capítulo 23, les dice paredes blanqueadas, ¿verdad? So basically, real quick, it's just that the Jewish tradition was where there was tombs of dead people, they would put them white to let you know that don't touch that, don't get there, because it was against Jewish law to touch dead people. And so they just prettied it up and they said, it's white here, but in there it's defiled, it's bad, it's corrupt. Entonces lo que hacían antes es, en las tumbas de los muertos pintaban las piedras, ¿verdad? O ¿cómo se dice? De la tumba, la pintaban blanca, hermanos, para una advertencia a los judíos que no pisen o no hagan ahí porque no podían, era en contra de la ley judía tocar los muertos, ¿verdad? Los muertos. Y para no hacer eso y caer en eso, hacían esa señal. So, por afuera estaba bonito y blanco y por adentro decían los judíos, es corrupción, es malo, es pecado. And so when you're called this, cuando eres llamado esto, what they're saying is, through the outside you must be all goody two-shoes or you might be religious, but in the inside you're corrupt. Y este era un insulto. Lo que estaba diciendo es que por afuera te miras así blanco, bien padre, ¿verdad? Religioso, pero por adentro estás corrupto. And so chapter 5, verse 5, capítulo 5, and Paul said, I did not know, brothers, that he was a high priest, for it is written, you should not speak evil. And then he says in verse 6, now when Paul perceived that one part were Sadducees and the other parts were Pharisees, he cried out to the council, brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. It is with respect and to the hope of the resurrection that the dead, that I am on trial. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. And real quick, I know we're running out of time a little bit. I got about 10 more minutes. Tengo como unos 10 minutos. Se me está acabando el tiempo. But I want to show you what he's doing, what Paul's doing. Quiero enseñarles lo que Pablo está haciendo. He realizes the crowd that he has. Se da cuenta de la multitud que tiene ahí. Tiene saduceos y tiene fariseos. He's got the Sadducees and the Pharisees. Sadducees and the Pharisees. And he realizes that. Y se da cuenta de eso. So Paul says, and he responds to them. Y le responde a ellos, ¿verdad? Y dice, hey, I'm one of you. I'm a Pharisee. Le dice, hey, yo era uno de ustedes. Yo era un fariseo. The Sadducees believed. They didn't believe in the resurrection and angels or in the spirit. Acuérdense que los saduceos no creían en la resurrección, en los ángeles, ni en el espíritu. So there was a conflict in religion. Había un conflicto en la religión. So Paul, by doing that, he divides them. Y ahora Pablo haciendo eso, los divide, right? Los comienza a dividir, right? So that he can maybe find some friends. Verse 7 through 10. These are the last texts, 7 al 10.
And when he said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. For the Sadducees said that there is no resurrection, nor angel, nor spirit, but the Pharisees acknowledged them all. Then the great clamor arose, and some of them scribes and Pharisees' party stood up and contended sharply. We find nothing wrong in this man. What if a spirit or an angel spoke to him? And when the dissension became violent, the tribune, afraid that Paul would be torn to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him away from among them by force and bring him into the barricades. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. So Paul's plan here was effective. The Pharisees began to defend him. Y ahora aquí el plan de Pablo fue efectivo. Los fariseos comenzaron a defenderlo because they believed in the resurrection, although they missed out on the Messiah. They believed in angels, y ellos creían en la resurrección, aunque no quisieron creer en el Messiah de Cristo, pero sí creían en la resurrección, creían en los ángeles. And so they begin to defend Paul, y ahora comienzan a defender a Pablo. So Paul was a smart man. Era un hombre inteligente. He knew what he was doing. It just got a little bit more than he thought, right? It got a little bit more out of hand than he thought. Nomás que se puso un poquito más por reboto de lo que él pensó, right? That he did that. So the commander was afraid that they were going to tear him to pieces, so they take him. So el comandante tenía miedo que lo iban a hacer garras ahí, so se lo llevó. And so Paul's example in our study this morning, el ejemplo que nos está dando Pablo esta mañana, it gives us several principles that can be applied in our lives. Nos da ciertos principios que podemos aplicar en nuestras vidas. First, Paul used his Roman citizenship to avoid getting whipped, right? Getting hurt, getting beat. Primero, aquí vemos que Pablo usó su ciudadanía romana para evitar ser torturado o ser encarcelado. Use the legal advantages that are available to you to avoid persecution. Don't be persecuted in vain. First, use everything you can that is at your hand, your legal system, to be persecuted. Don't be a dummy and just let people do whatever they want to do and say, I do it in the name of the Lord. Defend yourself. You have a law. You have a country that has a law. So, primeramente, hermano, aquí vemos que Pablo usó su ciudadanía para protegerse de una tortura injusto, de ser encarcelado. Aunque antes lo golpearon, no había nada que podía hacer, pero aquí había algo que podía. En otras maneras, no sean insensatos, ¿verdad? Insensatos o insensatos. Y adrede diga, no, voy a sufrir por el Señor, me voy a dejar. No, usa la ley. Que no te dejen encarcelar nomás por, no, bueno, pues me van a encarcelar por la Biblia. No, pues sacan los abogados, órale, hermano, échele. Para que no haya eso, ¿verdad? Pablo usó esos cosas legales, su ciudadanía, todas las leyes que hay, hermanos. No podemos adrede nomás ser mártires, ¿verdad? Y, no, hey, defiéndete. We see that we can defend ourselves. It's proper to uphold the law, right? Es propio de poder tener la ley. Second, the integrity. Segunda, la integridad de Pablo. The integrity in following God was part of his defense. La integridad de seguir a Dios era parte de su defensa. If you are really understanding God and you're with that, then you stand firm. You have integrity. Don't worry about it. Just stand there. God knows what he's doing. Y tener integridad, hermano, seguir a Dios, cuando te vas a parar en algo así, que estés bien en el Señor, hermano, no nomás te pares así, estés bien fundado en el Señor por lo que estás haciendo, porque sabes que es la palabra de Dios, y te amacizas ahí, y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, ahí te amacizas, aunque la gente te grite, y esto, even if people shout, you stand in integrity and in the word of God, párate en integridad, y en la palabra de Dios, right?
Word of God itself will guide us and train us to have a good conscience by following and guarding His Word. La conciencia, si la tenemos buena, hermanos, en Dios, y tenemos la palabra guardada en nuestros corazón, vamos a tener una buena conciencia, ¿verdad? Y vamos a tener un carácter piadoso, and we're going to have a holy character. That's what we want, a holy character, ¿verdad? And then the last thing, y la última cosa, Paul used his common beliefs with the Pharisees. Pablo usó sus creencias comunes con los fariseos. Sometimes you're not going to agree with some things, but sometimes you got to come together with the things that you do agree. En veces no vas a estar de acuerdo con todo, con un tipo de persona, entendimiento, pero hay veces que vas a tener que venir y unirte con las cosas que sí estás de acuerdo. Que sí estás de acuerdo, hermanos. When we fight for life, or pro-life, si peleamos por la vida, hermanos, ¿verdad? Somos pro vida. There's some people there that are Catholics and some people that are maybe not churchgoers or Christians, but they really have the sanctity of life. They have that moral compass. We come together for the same fight. Because at the end of the day is saving those babies, right? Hay veces, hermanos, que andamos en esto de pro vida. Ya va a haber gentes ahí que quizás va a haber de todo tipo, va a haber otras religiones, católicos, va a haber gente que no es cristiana, pero que ellos tienen ese moral, esa creencia que la vida es sagrada. Vamos a unirnos para la meta sea salvar vidas, hermanos. Sometimes we got to come together. En veces tenemos que venir juntos. What we do not come together is there's only one gospel. And that is the gospel of Jesus Christ, and that is the biblical gospel. Ahí donde no dividimos, hermanos, es esto, en el evangelio de Cristo Jesús. Nomás hay un evangelio, hermanos. But sometimes we got to come together, and a veces tenemos que venir juntos, right? Tenemos que venir juntos. And he just sided with the Pharisees. Y se juntó con los fariseos. And now they defended him against the Sadducees. Y ahora los fariseos, cuando él se unió con ellos, con las mismas creencias, lo defendieron contra los saduceos, ¿verdad? So we got to take advantage on all these things, even in sometimes when we don't agree, especially in the times that we're living in right now. Maybe we're not all in the same religion, same denomination, same country, but there's a lot of us that also believe in our First Amendments, right? Our freedom of speech and all of these laws to uphold, the morality. And so we unite together, right? Until we cannot anymore, God is in control, ¿verdad? Y ahorita tenemos esto en nuestro tiempo, hermanos, que quizás a lo mejor no todos son cristianos, no todos son de nuestra dominación, hermanos, pero todos pensamos que the First Amendment, la primera enmienda es importantísimo y las enmiendas son importantísimas. Hay que unirnos juntos para pelear esto, hermanos, defenderlo. Y ya cuando no podamos pelear, entonces Dios está en control. Pero mientras hay que unirnos, ¿verdad? But for now, we need to unite. And so we'll see what happens with Paul. Vamos a ver qué va a pasar con Pablo. I remind you, this is Sanctity of Life Month. Les quiero acordar que este es el mes de la santidad. So we'll be preaching on the sanctity of life. Y vamos a estar predicando la santidad de la vida. And so este mes no se les olvide, ¿verdad? Seguir orando por lo que está pasando. Que no se les, please be praying for what is happening. And we will continue our study. Y vamos a continuar nuestro estudio. Let us stand. Vamos a ponernos de pie. Father, we come before you this morning as you have showed us and instructed us, Father, the importance of the conscience. And we must not let our conscience be guided by our own standards, Father, and our own differences and our own culture. Although there are some standards and some cultures and some things that we find that are good, we must always uphold our conscience, Father, to be guided by your word, to be guided by your standards, not ours, Father. We pray that you give us courage, Father, to continue to preach your word, Father, no matter what happens, that we continue, Father, to proclaim your name, that we continue to honor you, Father, in everything we do, Father, that we continue to preach the truth, Father, always, Father, even in darkness, Father, we must be a light, Father. Thank you, God, for your word this morning. May it stir up our hearts, Father. May it transform us, Father. May it renew our minds, Father, this morning. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, Señor.
que estimules nuestros corazones, Señor, que tu palabra en nuestra conciencia siempre esté en el mismo canal, Señor. Que nuestras conciencias nunca sean guiadas por nuestros estándares, Señor, nuestras culturas o nuestros valores personales, sino que siempre sean guiadas por tu palabra. Que guardemos tu palabra en nuestro corazón, Señor. Si hay muchas cosas en nuestra cultura, en nuestras cosas, en nuestros morales que son buenas, Señor. Pero, Señor, siempre ser guiadas por tu palabra. Que la guardemos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz, Señor, en este mundo, Señor. Aunque haya oscuridad, ahí es donde debemos de brillar más fuerte, Señor. Que tu palabra los transforme esta mañana, Señor. Que tu Espíritu los mueva. Que nos haga más como tú, Señor. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.